Bueno, entonces vamos a trabajar, como les decía recién, las tres últimas definiciones que con eso completaríamos, un poco por arribita, pero completaríamos lo que nos faltó ver en álgebra el año pasado, ¿sí? Que son las definiciones de los números racionales, irracionales y reales. ¿Está bien? Por eso recién me preguntaba Lucas si terminaba ahí o había algún problema, pero no, ahí termina, es todo lo que vamos a ver, solo la definición, y ahí le vamos a dar fin por una cuestión de tiempos, ¿sí? Y que ya necesitamos empezar con los contenidos de álgebra lineal. Bien, definición de racionales. Lo simbolizamos con la letra Q, Q mayúscula, ¿está bien? Y es el conjunto de todos los X que pertenecen a los reales, tal que X se puede escribir como N por M a la menos 1, donde N y M son enteros y M es distinto de 0. Fíjense que M tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador de la fracción. Esto N por M a la menos 1 es lo mismo que N sobre M. Entonces, sabemos que la división por 0 no está definida, por lo tanto el M no puede ser 0. ¿Está bien? Y N y M son enteros. O sea que el cociente de dos enteros es un número racional. Bien, y vamos a ver dos propiedades de los racionales. La primera es que el conjunto Z está contenido en Q. Recuerden que Z son los enteros, ¿no? Entonces el conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Es decir, que si X pertenece a Z, entonces X pertenece a Q. Recuerden que la inclusión, la relación de inclusión, está vinculada con la implicación. ¿Está bien? Es equivalente a decir que Z está contenido en Q, que decir que si X pertenece a Z, entonces X pertenece a Q. Para la demostración, es una demostración muy sencilla, fíjense que es medio renglón más o menos, tenemos en cuenta esta proposición, ¿sí? O sea que, esperen que lo quiero pintar. Vamos a probar esto. Vamos a tomar un elemento que sea un entero y vamos a probar que ese elemento es un racional. ¿Está bien? Entonces partimos de ahí, de que X sea un entero y vamos a llegar a que X es un racional. En un paso prácticamente, ¿está bien? Es muy sencillo. Entonces, si X es un número entero, al X lo puedo escribir como X por 1 a la menos 1. Fíjense que ahí me estoy pegando a lo que dice esta definición. ¿Está bien? Lo puedo escribir como dos enteros, X y N, X y 1. Acá eran N y M, bueno, acá es X y 1. Ambos son números enteros. El X es entero por hipótesis y el 1, bueno, ya sabemos que es un número entero. ¿Está bien? El 1 está elevado a la menos 1, cumple con esto, es M a la menos 1, ¿está bien? Y además, el M tenía que ser distinto de 0, pero el 1 justamente es el 1, no es el 0, ¿está bien? Entonces, si al X, que es un entero, lo puedo escribir de esta manera, quiere decir que el X es un número racional. Es algo que ustedes, o sea, parece más complicado de lo que realmente dice, porque es algo que todos sabemos. El 5 es un número entero, pero es un número racional. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque lo puedo escribir como 5 sobre 1. En términos de fracción, lo puedo escribir como 5 sobre 1 y listo. Es un racional. Bien, ¿alguna duda con eso? Muy sencillo. Hasta ahí, bárbaro. Hasta ahí va como pi. Ahora, con lo que se viene, bueno, capaz... Ah, 3 propiedades eran. Perdón, me confundí. 3 propiedades y unos ejemplitos de irracional. Bueno, la que sigue también es sencilla. Vamos a ver la tercera, por eso se complica un poco más. Tiene que ver con la tarea que quedó pendiente del otro día, con lo último que estuvimos trabajando de los enteros. Pero bueno, vamos por partes. Propiedad número 2. Sean A, B, C y D enteros, con B y D distinto de 0. Entonces, A sobre B es igual a C sobre D, si y solo si A por D es igual a B por C. ¿Está bien? Esta es una propiedad que se conoce como propiedad fundamental de las proporciones y que generalmente uno lo conoce como el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es la misma cosa, ¿está bien? No le puse ese nombre, pero es esa. ¿Sí? Seguramente todos conocen el producto de los extremos o el producto de los medios. ¿Sí? Bien,
La demostración la podría haber hecho un poco más sencilla, pero me basé específicamente en la definición de los números racionales. Está todo escrito de esta manera. Que en realidad poner n por m a la menos 1 es lo mismo que poner n sobre m, ¿está bien? Entonces vamos usando eso todo el tiempo hasta llegar a esta expresión y después al revés, de acá hay que llegar al otro lado. Recuerden que si hay un sí solo sí, primero hay que hacer la ida, o sea, partir de que a sobre b es igual a c sobre d y llegar a que a por d es igual a b por c y después la vuelta, es decir, a por d es igual a b por c, entonces tenemos que llegar a la proporción. A sobre b es igual a c sobre d. ¿Vamos? Ok. Vamos a suponer que acá estamos haciendo la ida nada más. O sea que la flecha apunta solo para la derecha. Y después para la vuelta lo vamos a revisar porque es cierto. ¿Sí? Entonces, si yo sé que a sobre b es igual a c sobre... Estoy haciendo la ida, esta es mi hipótesis. Esta formulita que está pintada acá. ¿Está bien? Parto desde ahí. Desde que a sobre b es igual a c sobre d. Entonces, a sobre b es lo mismo que a por b a la menos 1. Y c sobre d es lo mismo que c por d a la menos 1. Ahí no creo que haya dudas, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahí no. Dale. Multiplico los dos lados de la igualdad por b por d. Eso porque quiero lograr algo, quiero que me quede esta expresión, ¿no? Y necesito que en el primer miembro de la igualdad aparezca d y en el segundo me aparezca b. Entonces, bueno, y no los tengo elevado a la menos 1, no lo tengo. Así que, bueno, multiplico de los dos lados por b por d y veamos qué pasa. Claramente hay cosas que se van a ir y va a quedar lo que yo quiero, ¿está bien? Entonces, en este paso, lo que se hizo acá es multiplicar miembro a miembro por b por d. Que eso es algo que se puede hacer, está bien, una propiedad que me lo permite. Yo puedo multiplicar los dos lados en igualdad por un mismo número y la igualdad se preserva. No cambio nada, ¿está bien? Una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es asociar diferente, conmutar, o sea, los vamos a acomodar para juntar ¿qué cosa? En este caso, b con b a la menos 1 y en este caso, d con d a la menos 1. Porque como son inversos, eso va a dar 1. Por ende, se van a terminar yendo, porque después 1 es el neutro para la multiplicación, o sea que se va a ir todo eso. Y eso es lo que está hecho en este paso. La conmutado y asociado diferente, de manera tal que quedan a por d por un lado y b a la menos 1 por b por otro lado. Y acá lo mismo, c por b y d por d a la menos 1 por otra parte, digamos. Están asociados convenientemente. De manera tal que este primer paréntesis va a dar 1 y este segundo paréntesis también va a dar 1. Y como 1 es el neutro para la multiplicación, a por d por 1 es a por d, que es este término. Y lo mismo del otro lado. B por c por 1 y bueno, da b por c. ¿Está bien? Entonces partimos de la proporción y llegamos a esta igualdad, que era lo que quería. Y ahora, como es un sí solo sí, esta sería la ida, hay que hacer la vuelta. Quiere decir, yo la parto de acá y tengo que llegar a la proporción. Pero eso, para no escribirlo todo de nuevo porque es innecesario, los pasos son los mismos, lo hacemos acá directamente viendo si se verifica que yo pase de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, o sea, que haga todo el recorrido inverso. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, si yo tenía inicialmente a por d igual a b por c, puedo multiplicarlo por uno de los dos lados y no cambio nada. ¿Está bien? Este paso está permitido. De acá a acá, bueno, se me tendría que ocurrir justo que es eso, pero también podría hacerlo, porque poner b a la menos 1 por b es lo mismo que poner 1, porque b a la menos 1 por b justamente da 1. ¿Sí? Y lo mismo este otro 1, en vez de reemplazarlo por b, lo reemplazo por d. D a la menos 1 por d, que da 1. O sea que de acá a acá puedo pasar tranquilamente. Pinté todo. De este paso a este paso no es más que conmutar y asociar diferente, que son propiedades que se pueden aplicar en la multiplicación, o sea que no pasa nada, a este paso puedo llegar. Y de acá a acá, otra vez, ¿está bien? Como tengo multiplicado por b por d, ¿sí? De los dos lados, puedo dividir miembro a miembro por b por d. Pregunta para ustedes. ¿Siempre puedo dividir por b por d? No sé, por d, digamos, en este caso.
Siempre lo puedo hacer este paso de acá a acá, que se me fue la D, es porque dividí miembro a miembro por D. Bueno, ¿siempre lo puedo hacer a eso? Si no vale 0. Exactamente. ¿Y acá cómo sabemos? Está correcto, ¿no? Está digamos, en el encabezado de la propiedad. Digamos, vos definiste que D es distinto a 0. Exactamente. Lo puedo hacer porque ya sé que es algo cierto. Lo tengo en el enunciado de mi propiedad. B y D son distintos de 0. Si esto no estuviera, yo no puedo dividir por D. Tengo que estar segura que ese D, esa letra que estoy poniendo ahí, pero que representa un número, no vaya a ser 0, porque si no estoy haciendo cosas que no tienen sentido. ¿Está bien? O sea, acá lo puedo hacer, puedo pasar de acá a acá dividiendo por D, porque D es distinto de 0, y puedo también dividir por B, porque B también es distinto de 0. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿está bien? Cuando trabajan ecuaciones, bueno, yo puedo despejar como quiero, pero si estoy, no sé, paso dividiendo una X, ¿sí? Estoy pensando en una ecuación, y bueno, pero tengo que tener asegurado que esa X no vaya a valer 0, porque si no me puede dar cualquier cosa, ¿está bien? Entonces acá lo puedo hacer porque ya sé, por lo que me decía mi proposición, tengo como hipótesis inicial que B y D son distintos de C. Entonces puedo tranquilamente dividir por B y por D, de manera tal que se van a cancelar. Entonces de este lado me queda A por B a la menos 1 y en este otro miembro C por D a la menos 1. Y A por B a la menos 1 es lo mismo que A sobre B y C por D a la menos 1 es lo mismo que C sobre D. ¿Está bien? Entonces, ¿qué rescatamos de todo esto? Está demostrado, esto ya es cierto, siendo de estos pasos sabemos que es cierto. La propiedad fundamental de las proporciones, que ya la han usado en otras situaciones, pero ahora saben que verdaderamente funciona. Si yo tengo A sobre B igual a C sobre D, es lo mismo que hacer A por D igual a B por C. Son equivalentes. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se escucha mal? Sí, no puedo hacer nada al respecto. Estoy hablando fuerte y claro. Son problemas de conectividad, ¿sí? Cuando no se escucha bien. Ayer tuve el mismo problema. Algunos no me escuchaban bien. Pero bueno, la clase está grabada y apenas puedo se la subo, ¿sí? Así la tienen disponible. ¿Está bien? ¿Son varios que me escuchan mal o solamente es Diego? No, a mí se escucha bien. Sí, No, yo escucho bien. Ayer también pasó lo mismo, hace 2 o 3 días que algunos servicios de internet no están andando muy bien, ¿sí? De hecho, yo el lunes acá también estuvimos bastante complicados con internet. Bueno, y bueno, para el que no me escucha muy bien, no puedo hacer nada, pero la estoy grabando y la voy a subir apenas pueda, ¿sí? Como para que la puedan escuchar después más tranquilamente. Bueno, paso a la propiedad que sigue, que es un poquito más compleja que las dos anteriores, ¿sí? Que nos dice que hay una única forma de representar a todo número racional positivo como fracción irreducible. Tratemos de entender esto. Por ejemplo, si yo digo 5 sobre 10, ¿está bien? Bueno, existe una fracción irreducible que representa esa. A esa hay muchas más, ¿no? ¿Cuál sería esa fracción? Yo digo 5 sobre 10. ¿Un medio? Un medio, ¿no? Porque es simplificar la fracción 5 sobre 10 a su máxima expresión y llegar a una que ya no la puedo simplificar más, que pasa a ser una fracción irreducible. Un medio no la puedo simplificar más, es irreducible. Y ese un medio, bueno, representa muchas, entre ellas el 5 sobre 10, 2 cuartos, 3 sextos, qué sé yo, todas las que cuando simplifico me termina dando un medio, ¿está bien? Bueno, pero esta expresión es única, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta propiedad. Que todo número racional positivo, hay una única forma de representarlo como una fracción irreducible. Vamos a trabajar con los positivos, ¿sí? Después uno puede extenderlo a los negativos para no meternos con líos de los signos, ¿sí? Pero la extensión a los negativos es muy simple.
Bueno, esa es la idea. Es una propiedad de unicidad. Me dice, bueno, si yo tengo una fracción irreducible que me representa un número racional positivo, bueno, esa expresión es única. Entonces, siempre que nos encontramos con este tipo de propiedades, donde queremos probar la unicidad, y vamos a suponer que no es única, ¿está bien? Que no hay una única forma de representar a un número racional como fracción irreducible, ¿sí? Entonces vamos a suponer que hay por lo menos dos. Y de ahí en más, vamos a trabajar hasta llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque el momento que yo niego esto, que digo que no hay una única forma, estoy usando el método del absurdo. Entonces, niego lo que quiero probar, llego a una contradicción, a un absurdo, y concluyo que es cierto sin la negación, que mi propiedad es cierta, sin negarla, ¿está bien? Entonces, justamente empieza por ahí, dice, supongamos por el absurdo, es decir, que no es cierta esta afirmación. Entonces, que no es única, ¿está bien? Que hay dos fracciones, a sobre b y a' sobre b', las dos irreducibles y distintas, ¿sí? Que representan un mismo número racional, ¿está bien? Entonces, ya no tengo una sola, sino que tengo dos, que además son distintas y que están representando el mismo número. O sea que si yo las puedo igualar, a sobre b y a' sobre b', porque representan al mismo número. Por más que ellas, supongamos, si no fuera irreducible, yo podría poner un medio es igual a 5 sobre 10. ¿Está bien? Son dos fracciones distintas que representan el mismo número racional. Bueno, ese ejemplo no me sirve porque 5 sobre 10 no es irreducible, o sea, la puedo simplificar, ¿está bien? Lo que pasa es que no tengo ningún ejemplo porque esto no se cumple nunca, ¿sí? Pero para que se entienda la idea, son dos fracciones distintas, perdón, pero que representan el mismo número irracional, ¿está bien? El mismo número racional, perdón, ya me había otro tema. Bueno, y como son fracciones, el a, el b, el a', el b', son números enteros, y el b y el b' tienen que ser distintos de ceros. Digo, estos son números racionales, estos son números racionales, por ende deben verificar la definición de número racional. Tienen que ser todos números enteros, y los que están en el denominador tienen que ser distintos de cero. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá me siguen? Sí. ¿Hasta acá estamos bien? Ok. Bueno. El quid de la cuestión, lo que hay que entender acá, que agarramos dos fracciones distintas para representar el mismo número, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que decía recién, vamos a usar lo último que vimos en la clase pasada, que es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué decía? Bueno, que todo número se puede escribir como producto de primos positivos, ¿sí? Todo número distinto de 0, 1, menos 1 se puede escribir como producto de números enteros positivos, de números primos, enteros, positivos, bueno, primos, incluye enteros, primos positivos, y que la descomposición era única salvo el orden de los factores. ¿Está bien? Eso lo estuvimos trabajando en la clase anterior. Entonces vamos a aplicar eso. Al A, al B, a la prima y al B', todos los vamos a descomponer como un producto de números primos positivos, ¿sí? Entonces, el A va a ser P1 por P2 por P3 por P sub n, el B lo mismo, Q1, Q2, P, I y Q... J, I, no sé qué letras le puse, primos para todo I, J le puse para todo J, y fíjense que P y Q, los P sub I y los Q sub I son distintos. Bueno, ¿por qué tienen que ser distintos estos primos que descomponen, que son la descomposición del A y del B? ¿Qué pasaría si alguno fuera igual? Piensen que nosotros tenemos la fracción A sobre B. A ver si la puedo escribir acá. A ver, lo voy a intentar. Tengo todo tan sintético, creo que no alcanzo a ver acá. Sí. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Y se escucha una tele de fondo. Uy, ¿dónde se me fue?
yo tengo A sobre B. Esto es... Ay, me empecé a sentir un ruido afuera que me llama la atención. Esto es igual a... Ok, a ver si puedo ahora. Si me deja hacerlo... No le gustó. Y acá, Piki. Bueno, esa es la situación. Los 1, 2, 3 subíndices no me los tomó, pero quiero que vean la situación. A sobre B, como al A lo estoy descomponiendo en este producto de primos, entonces arriba en el numerador me quedaría P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub N, todos los primos. Y abajo en el denominador que tengo a B, como al B lo puedo descomponer de esta forma, podría tener abajo Q1, Q2, Q3, QM. ¿Está bien? ¿Qué pasa si alguno de estos fuera iguales? Digamos que el Q1 es igual al P3. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Sí. Natalia. Ah, pensé que iba a decir algo, tenía el micrófono. Bueno, entonces digo, ¿qué pasaría si Q1 y P3 fueran iguales? ¿No los podría simplificar? Sí, se simplifica. Sí. Podría simplificar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Eso lo entienden? ¿Lo ven? Supongamos que valiera, no sé, 3 y 3. Bueno, chao, los cancelo el 3 con el 3. ¿Sí? Ahora, dijimos que estas fracciones eran irreducibles. Irreducibles quiere decir que no los puedo simplificar. ¿Está bien? Entonces, por eso necesariamente todos los que están acá arriba tienen que ser distintos de todos los que están abajo. Porque si fueran iguales, me estoy contradiciendo con que la fracción es irreducible. Por eso esta condición que está acá. ¿Me siguen hasta ahí ahora? Sí. ¿Ahora se entendió por qué tienen que ser distintos? Bueno, y con el A' y B', que es la otra fracción irreducible, que es distinta de esta, pero que representa el mismo racional, hacemos lo mismo. Lo descomponemos en el producto de primos, tanto el A' como el B'. Todos estos son primos, pero además son distintos entre sí, porque si no pasaría esta misma situación. Podría simplificar uno de los primos de arriba con un primo de abajo. Y ya la fracción A' sobre B' no sería irreducible. Bueno, ¿están muy perdidos hasta acá o estamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, una va bien. Vamos a ver el resto. Entonces, como estas dos fracciones, AB y A', B', representan el mismo racional, las puedo igualar. Puedo decir que A sobre B es igual a A' sobre B'. Y por la propiedad anterior, puedo hacer el producto de los extremos igual al producto de los medios. O sea, me queda A por B' igual a A' por B. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión todo esto que está escrito acá. O sea, el A lo voy a reemplazar por P1, por P2, por P3, por P sub N, todo acá. El B' por todos estos Q, Q1, Q2, QR. Del otro lado lo mismo, el A' por los P' y al B' por los Q'. Solamente reemplaza. Ahora ocurre que este P1, este primero, es distinto, por lo que dijimos recién, de todos los Q. De todos estos es distinto. Ahora le voy a poner algún... Así. Este que estoy pintando acá es distinto de todos estos, porque lo dijimos acá. Era la explicación que estaba haciendo recién. ¿Está bien? Y si esto es una igualdad, este P1 tiene que ser igual a alguno de estos otros, de los que quedan acá. Porque si no, ¿cómo tengo una igualdad? ¿Se entiende? ¿Cómo tengo el producto de primos por un lado y el producto de primos por el otro que sean iguales? Bueno, algunos de los primos que están acá tienen que ser iguales a los primos del otro lado, porque si no, ¿cómo me da la cuenta? ¿Se entiende? Entonces, este P1 tiene que ser igual a alguno de los P' que está acá. No sé cuál, pero alguno de esos va a tener que ser igual a alguno de esos. ¿Está bien? Entonces, P1 es igual a P' sub I para algún I, que no sé cuál, pero alguno de esos es. Y lo mismo le va a pasar al P2, a este P2. ¿Está bien? A los Q no puede ser igual, por lo mismo que dijimos acá. Pero tendrá que ser igual a alguno de los P'. No sé cuál, pero alguno de estos.
Y así sucesivamente. P3 tiene que ser alguno de los P' y P sub n alguno de los P' que está acá. ¿Está bien? Entonces, todos los P terminan siendo iguales a todos los P'. Los voy a pintar todos con verde, los que son iguales. Todos los P estos van a tener que ser igual. No sé en qué orden, pero son iguales. ¿Está bien? Todos estos con todos estos. Y pero si todos los P, el producto de todos los P es igual al producto de todos los P', quiere decir que A y A' son iguales. Porque A es el producto de los P y A' es el producto de los P'. Entonces vamos a llegar a esa conclusión, que A es igual a prima. En base a esto. Y lo mismo puedo pensar para el B y el B', porque va a pasar lo mismo. Todos estos Q que están acá son distintos de los P'. O sea, todos los Q', perdón, son distintos de los P' porque lo pusimos acá. Los P' y los Q' son distintos. Eso era porque la fracción A' sobre B' es irreducible. Entonces pasaba esta situación. Ahora, si todos los Q' son distintos de los P', el Q1' tiene que ser igual a alguno de estos Q, el Q2' tiene que ser igual a alguno de estos Q y así sucesivamente. De manera tal que todos los Q' resultan iguales, o sea, el producto de todos los Q' resulta igual al producto de todos los Q. O sea, tomados de uno a uno son iguales, resulta que este producto que está en amarillo es igual a este producto que está en amarillo, o sea, Q' con Q. Y el producto de los Q' es B' y el producto de los Q es B. Por ende, B y B' resultan ser iguales. Entonces tenemos que el A y el A' y el B y el B' son iguales. Y habíamos dicho acá, que era lo más importante, lo voy a resaltar también, que las fracciones irreducibles tenían que ser distintas. Serán dos fracciones irreducibles distintas que representaban al mismo número racional. Y si llegamos a que A es igual a A' y B es igual a B', quiere decir que entre ellas además son la misma expresión, son iguales. O sea, son dos fracciones irreducibles iguales. Y eso es una contradicción. Contradice justamente esto, que eran distintas. Esto iguales, acá sería lo que tendría que marcar, contradice que eran distintas. Y entonces una vez que llego al absurdo, que llego a una contradicción, digo, bueno, entonces lo que supuse no es cierto. Yo había supuesto que esta afirmación no era cierta, entonces no es cierto que no sea cierta, entonces es cierta. Digamos, hay una única forma de representar a todo número racional positivo como fracción irreducible. ¿Está bien? Y esa es la conclusión a la que llegamos. Bien, eso para que lo lean un buen rato, ¿sí? Lo renieguen un poco. Bueno, ¿alguna duda que me quieran preguntar de este o sigo? Silencio fulminante. Bien, avanzo un poquito más entonces. Definición de irracionales. Te falta un espacio, ¿qué pasó? Los irracionales son todos los números reales que no son racionales. O sea, es el conjunto de los X que pertenecen a los reales, tal que X no pertenece a los racionales. ¿Está bien? Entonces, recién decíamos, bueno, un número racional es todo número real que se puede escribir como el cociente de dos números enteros. Entonces, un número irracional es un número que no se va a poder escribir como el cociente de dos enteros. ¿Está bien? Ok. Bueno, el primer ejemplo es raíz de 2, que pertenece a los irracionales, y hay otro ejemplo más con raíz de 5. Déjenme pensar un poquito. Este raíz de 2 se los dejo para que lo lean ustedes, porque está sacado de un libro del secundario. Es una demostración que está en un libro del secundario. Me parece que en un Santillana era que lo saqué. En un Santillana de polimodal me parece que está. ¿Está bien? Son esos que se llaman perspectivas, si no recuerdo mal. Así que esto se los dejo como una lectura adicional para ustedes. Porque es un método para demostrarlo, que es válido y que sirve, pero que no nos sirve en general, porque empieza a usar cuestiones de los números pares, que ya con raíz de 5, por ejemplo, no lo podría usar. Entonces, esto les queda
como una demostración alternativa y una lectura para ustedes. Después si tienen alguna duda me la consultan, ¿sí? Me voy a enfocar en esta que es el que vamos a usar para la resolución de los ejercicios, ¿está bien? Que es muy similar a lo que hice en la propiedad anterior. Muy parecido a lo recién. Bien, entonces queremos probar que raíz de 5 es un número irracional. ¿Qué números irracionales conocen ustedes? Ninguno, me dicen ahora. No tuvimos el cumple. ¿No? ¿Perdón? Pi, digo. Pi, claro. Pi es un irracional, muy bien. ¿Otro? Mira, se los voy a escribir, pero contéstenme, porque si no me... El número E, dale, me gustó. Hoy, chicos, estoy re mal de la garganta. El número, bueno, lo voy a escribir pi, así, para no dar vueltas. ¿Algún otro? Y esos son todos los irracionales que conocen. No, ya se lo voy a hacer. Bueno, raíz de 5, ¿saben que es irracional o se acaban de enterar, digamos? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Sabían que raíz de 5 es un número irracional o no? Por lo menos ¿Raíz de 7, profe, también? Ajá, bueno. Dale. ¿Algún otro? ¿Con raíz, por ejemplo? Si yo digo... ¿Raíz de 11? Dale, ahí lo pongo. Si yo digo raíz de 25, No, ¿por qué no? no es. Porque 5 por 5 es 25. O sea, se puede simplificar la raíz. Se puede sacar la raíz. Claro, lo puedo resolver y me da 5. Así que este no me sirve. Claro. Este sería racional, ¿no es cierto? Me da 5, listo. Y el otro que me dijiste 11 era, ¿no? En cambio 11, Sí. ok, no encuentro ningún número que yo lo eleve al cuadrado y me dé 11, ¿no? Entonces, ¿cuántas raíces puedo poner como ejemplo de irracionales? Vale, 13. Claro, un montón, como que infinitas, ¿no? Sí. Todo aquel que no me dé exacto la raíz, chao, me sirve para irracional. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Y, por ejemplo, si yo me meto ahora con los decimales, 3,2, ¿no? Es un número... Ay, antes de haber puesto punto y coma para hacer esto, para distinguir entre una cosa y otra. 3,2 es un número irracional, racional, entero, natural, no sé qué tipo de número es. 3,2 lo puedes expresar como racional. Ajá, Pues sería 32 décimos. claro. 3 enteros, 2 décimos. Un quinto. 3 enteros, un quinto. O sea que este irracional no, sería racional. Racional. Pongo 3,2, bueno, y sigue. ¿Qué pasa con ese? Ahí sí. Este no lo puedo Ahí sí pasar es irracional. no lo puedo pasar a fracción. Hagámoslo más fácil. Fuera 0,22222. No hacía falta meter tantos 2, ¿no? Pero bueno. Este número, me asustan chicos, que no sepan estas cosas. ¿No lo puedo pasar a fracción? Sí, se puede. Ay, se puede, claro. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? 2/9. ¿Ah? ¿Cómo era el método? ¿Se acuerdan? Está bien la respuesta, ¿eh? Lo que lo tengo tan sintético, todo se me recomplica encontrar las cosas acá. Era el número periódico. ¿Por qué no me deja? Ahí. Que es el 2 en este caso. Y abajo, tantos 9 como cifras tiene el periodo. ¿No se te corrió? 2 novenos. Así que 0,222 ¿es racional o irracional?
número racional. Racional. ¿Estamos de acuerdo? Es racional porque lo puedo escribir como el cociente de dos enteros, que son el 2 y el 9 en este caso. ¿Está bien? Así que los periódicos, el 3,22 era, tenía parte entera, entonces se divide la parte entera con esta, pero después tenemos periódicos mixtos. Todo eso se pueden escribir como fracciones. Un buen repaso del cuadernillo, no sé si tenían cuadernillo o del material que les di el año pasado, cuando empezaron el año, que hicimos bastante, de un cuadernillo de ingresantes, les vendría bien porque todo esto está ahí, en ese cuadernillo, ¿está bien? Todo esto de la definición de los conjuntos numéricos, que deberían manejar. Bueno, entonces, este ejemplo no me sirve para irracional. ¿Y cómo podría ser? O sea, ¿hay algún número irracional que sea decimal, digo, que tenga números después de la coma, pero que sea irracional y no racional? ¿Tienen ni idea? Se los digo rápido, sí, todos estos que dijeron acá, chicos. Pi, 2,14, y sigue, 14, 15, 13, 17, no me acuerdo cómo son las cifras. Infinitas cifras que no se repiten. ¿Está bien? Les voy a poner un ejemplo. Invento un número irracional ahora. Es decir, que después de la coma, lo que va a pasar es que, fíjense, vuelvo un ratito acá. Cuando yo estaba acá, yo les puse dos ejemplos recién. Les puse 0,2 y el anterior creo que les he puesto 3,2, ¿no? Este número es decimal, pero después de la coma tiene una cantidad finita de cifras. Tiene un fin. Este número, la diferencia es que después de la coma tiene una cantidad infinita de cifras, pero que se repite. Entonces, cuando pienso en estos que están acá, y si los pienso en términos de número decimal, son números decimales que tienen infinitas cifras después de la coma que no se repiten. ¿Estamos? Entonces, esta sería la diferencia entre racional e irracional. Los repito. El racional puede tener después de la coma una cantidad finita de cifras o una cantidad infinita de cifras que se repiten. Mientras que el número irracional, después de la coma, tiene infinitas cifras que no se repiten. Por ejemplo, invento uno muy fácil. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sigue. Fíjense que después de la coma, ¿sí? La sucesión que estoy poniendo acá es la de los números naturales. O sea, puse 1, 2, 3, 4, voy de 1 en 1. Esto no tiene fin, porque voy a seguir 17, 18, 19, 20, 100, 110, 114, 1 millón, 2 millones, 1 billón. Está bien, sigo todo lo que quiera. Nunca tiene fin y además no se repite, porque siempre estoy poniendo un número más que es distinto del anterior. ¿Está bien? Entonces, este número, así de simple como lo acabo de inventar, que lo acabo de escribir, bajemos los decibeles, que acabo de escribir, es un ejemplo bastante sencillo de un número irracional. ¿Está bien? Es un número decimal que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. A ver, otro. Si yo pongo 0, 0,1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahí puse 3 veces. Esperen que me falta un 0. 0. ¿Se entiende? Voy agregando un 0 cada vez. 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. ¿Está bien? Y así sigue. Tengo una sucesión ahí que cada vez agrego un 0 más. No tiene fin porque lo puedo hacer hasta que me canse de hacer esto. Puedo seguir y seguir. Entonces son infinitas cifras y además que no se repiten porque cada vez voy agregando un 0 más. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, que conozcan un poquito más los irracionales, además del pi y del e, que son como clásicos, todo el mundo sabe que son irracionales, pero para conocerlos un poquito más, son los números irracionales, todo número que no se pueda escribir como un cociente de dos enteros.
Y ahí tenemos como un doble juego, porque todo número que se puede escribir como el cociente de 2 enteros, todo número racional se puede escribir como un número decimal. Entonces podemos pensar en eso también, ¿sí? Si yo pienso en un número decimal, va a ser irracional si después de la coma tiene infinitas cifras que no se repiten. Eso mismo le pasa a todos estos números, ¿sí? Si yo busco en la calculadora, no la tengo acá a mano, pero busco raíz de 5, sé que va a ser un número que después de la coma tiene infinitas cifras que no se repiten. Si lo hago con la calculadora, me da el rango de números que me puede dar por resultado la calculadora, digamos 10 números. Pero no quiere decir que se termine ahí, ¿está bien? Son infinitas. Bueno, espero haber aclarado un poquito acá. Lo mismo pasa con pi y con e. Vamos a este. Todo muy lindo, pero nosotros como somos matemáticos y nos gusta demostrar todo lo que decimos, ¿sí? No nos gusta hablar sin dar fundamentos de lo que decimos. Entonces, bueno, demostremos, por ejemplo, con las raíces, que son números irracionales. Lo estoy haciendo en un caso particular, después les voy a pedir en los ejercicios también. Podríamos después pasar a algún caso general, ¿está bien? Es decir, bueno, siempre y cuando no sea una raíz que tenga un resultado entero, va a ser irracional, ¿está bien? Bueno, vamos a este entonces. Raíz de 5, queremos probar que es irracional. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos el artilugio para las demostraciones de los irracionales va a ser siempre la misma, va a ser suponer por el absurdo. O sea que acá hay que amigarse con el método del absurdo. Suponer por el absurdo es negar lo que uno quiere probar, llegar a una contradicción y concluir que finalmente lo que se quería probar era cierto. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, me preguntan, me frenan y hago un parate, ¿sí? Entonces decía, bueno, quiero probar esto, listo, uso el absurdo, supongo que no es cierto. Quería probar que raíz de 5 pertenece ahí, supongo, que raíz de 5 no pertenece ahí. Entonces, si no pertenece a los irracionales, ¿a quién va a pertenecer? Y a los racionales, no tiene más chance. ¿Sí? Si no es irracional, es racional. Eso en realidad lo podemos asegurar por esta última definición que quedó acá al final. ¿Está bien? Que los números reales se definen, y ya con esto liquido todo, como la unión de los racionales y los irracionales. O sea, la unión de estos dos conjuntos me da los reales. Lo que ocurre con Q y con I es que son conjuntos disjuntos. O sea, no tienen ningún elemento en común. Si yo hago la intersección entre los racionales y los irracionales, me va a dar por resultado el conjunto vacío. No hay ningún número que sea racional e irracional a la vez. Eso como decir, no puede ser de River y de Boca. O sos de River o sos de Boca, ¿no? Son conjuntos disjuntos. Hay algunos que son medios panqueques, pero bueno, no viene al caso, ¿no? Entonces, los reales se definen como la unión de los racionales y los irracionales. Son dos conjuntos disjuntos, o sea que no hay nada en común. Entonces, si yo sé que un número es real, ¿qué le va a pasar? ¿Va a ser racional o irracional? No tiene otra chance. ¿Está bien? Por eso, y ahora vuelvo a donde estaba, dice, bueno, si yo supongo que raíz de 5 no es irracional, eso va a implicar que raíz de 5 sea racional. Porque no tiene otra chance. ¿Qué va a hacer si no? ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces si es racional, por definición de los racionales, se puede escribir como el cociente de 2 enteros. ¿Está bien? Entonces dice CA sobre B, una fracción irreducible con A y B enteros, B distinto de 0, tal que A sobre B es igual a raíz de 5. O sea, el raíz de 5 lo escribimos como un número racional, que es decir, como el cociente entre 2 enteros. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Están ahí? Vamos. Pensé que ya se habían ido todos. Que los había aburrido con el tema. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a elevar al cuadrado miembro a miembro. Entonces queda la fracción al cuadrado y del otro lado la raíz se fue. 5. También se puede simplificar. Distribuyo el cuadrado, entonces me queda cuadrado sobre b cuadrado igual a 5. Y paso después, por último, el b cuadrado por el otro lado. O sea, multiplico miembro a miembro por b al cuadrado. Entonces me queda que a al cuadrado es igual a 5 por b al cuadrado. Y acá son los ejercicios que hacíamos el otro día. Hay que probar la imposibilidad de que existan números que verifiquen esto. ¿Se acuerdan los ejercicios que estábamos haciendo el otro día en la última clase que quedó uno de tarea? Bueno, era eso. Probar que esa expresión no es posible. O sea, llegar a una contradicción. Yo digo, ¿estos dos son iguales? Listo, con esto llego a una contradicción. ¿Está bien? Entonces, los mismos pasos del ejercicio de la clase pasada. Por el teorema fundamental de la aritmética,
Ay, disculpen, estoy muy mal de la garganta. Voy a descomponer el A, el número A, en producto de primos positivos. Lo mismo al B. De manera tal que sean distintos. O sea, los P y los Q son primos y distintos es otra vez porque la fracción es irreducible. Lo mismo que expliqué un poquito más arriba. Como la fracción necesito que sea irreducible, no pueden ser iguales los primos que están en el numerador con los del denominador, porque si no los puedo simplificar. ¿Está bien? Ok, entonces reemplazo acá. Esperen, acá. Reemplazo a cuadrado por esto, P1, P2, P3, Pn al cuadrado, igual a 5, y en vez de B, pongo Q1 por Q2, Q3, Qm al cuadrado. Y después distribuyo la potencia. Se me queda P1 al cuadrado por P2 al cuadrado, P3 al cuadrado, Pn al cuadrado, igual a 5 por Q1 al cuadrado, Qm al cuadrado. ¿Está bien? Tengo dos términos, dos miembros, uno de cada igualdad, ¿está bien? Donde vamos a sacar que esto es un absurdo, que esto no puede ser. No hay ningún primo que verifique esto. ¿Cómo hacemos? Decimos, en uno, en el primer miembro sería, el número 5 aparece una cantidad par de veces, o está o no está 0 veces, 2 veces, 4. Eso era así. Yo acá no lo veo al 5. Acá sí, de este lado está ahí. Es ese, ¿está bien? Pensé que estaba con lápiz. Es este. Acá no lo veo. Entonces puede ser que no esté, que esté 0 veces. Si P1 me valiera 5, como está al cuadrado, tendría P1 por P1. Se estaría 2 veces escrito acá el 5. Podría ser otra posibilidad que esté 2 veces. Pero si el P2 también valiera 5, como tengo P1 al cuadrado y P2 al cuadrado y los dos valen 5, tendría 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. O sea, 5 por 5 por 5 por 5. 4 veces el 5. Y así puedo hacer la misma deducción con los demás. Entonces, la cantidad de veces que aparezca va a resultar siendo una cantidad par, porque o es 0, o es 2, o es 4, 6, y así sucesivamente. Del otro lado, o sea, en el segundo miembro, el 5 aparece una cantidad impar de veces. ¿Por qué? Porque el 5 ya está una vez. O sea, una vez ya sé que está, eso seguro. Si este primo Q1 valiera 5, entonces tendría 5 por 5 al cuadrado, o sea, 5 por 5 por 5. Estaría 3 veces el número 5. Si el Q2 también valiera 5, tendría 5 por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 5 veces estaría el número 5. Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de veces que está el 5 de este lado es distinta a la cantidad de veces que está de este lado. Y eso contradice el teorema fundamental de la aritmética, porque la descomposición de los números en producto de números primos es única. Y estoy diciendo que la cantidad de veces que hay un número acá es distinta de la que está acá. No importa el orden, pero sí la cantidad de veces que aparecen los números primos. Entonces, esto no puede ser. Entonces, es decir, el miembro 1 de la ecuación es distinto del miembro número 2 de la ecuación. Luego encontramos dos maneras distintas de representar el mismo entero como producto de números primos. Es un absurdo, puesto que contradice el teorema fundamental de la aritmética. Una vez que llegamos a la contradicción, ¿qué hacemos? Ay, vuelvo al principio. ¿Qué había negado yo? Esto. Este fue mi supuesto. Ay, entonces, esto no es cierto. Por lo tanto, voy a decir, listo, entonces raíz de 5 pertenece a los irracionales. Y esa es la conclusión que sacamos acá. Raíz de 5 no es racional, por lo tanto, raíz de 5 pertenece a los irracionales. Bien. De esto sí van a hacer unos ejercicios de este estilo, ¿está bien? Creo que les puse algún número, no recuerdo, raíz de 7, por ejemplo, ¿sí? Para que practiquen un poquito esto. Pero van a ver que es bastante metódico porque siempre hay que hacer más o menos los mismos pasos, ¿está bien? Ok, ¿alguna pregunta con esto? No. ¿Nada? No. Paso a la guía de ejercicios, entonces. Bueno, entonces, el ejercicio era si U y B son racionales, tiki, entonces U más B era el primero, ¿no? U más B es racional. Sí, así es. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de que son racionales y vamos a hallar que la suma es racional. Es una demostración directa, no hay que usar el absurdo, nada acá, ¿sí? Todas las del absurdo se las dejé a ustedes. Bien. Si
U y B pertenecen. Esta es la resolución, ¿no? Es la demostración. Pertenecen a Q. ¿Sí? Entonces, U va a ser igual a sobre B. Y el B va a ser igual a C sobre D. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Eso está. ¿Qué me falta poner ahí? Bueno, tengo que poner con... No me va a alcanzar una pizarra para todo lo que tengo que hacer. A y B. A, B. Le pongo todo. C y D enteros. Y además, lo que me está faltando es que el B y el D tienen que ser... tienen que ser distintos de 0. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Eso por definición de racional. No puede faltar. Bueno, quiero ver qué pasa con U más B. Bueno, hago ahora U más B. Demostración directa, entonces voy directo al grano, ¿sí? No doy muchas vueltas, no supongo nada raro. A U lo escribo como A más B, A sobre B, perdón, más, y al B lo escribo como C sobre D. Y acá aplican cosas que ya saben, de cómo se suman fracciones, ¿sí? ¿Cómo sumamos las fracciones? Bueno, hay que buscar un común denominador, que va a ser B por D, ¿sí? Divido, multiplico, ¿sí? Me va a quedar A por D, más, no me alcanza el lugar, miren. Divido acá, me queda B, multiplico por C, me queda B por C. Bueno, acá hay que escribir varias cosas que las voy a decir, ustedes las tienen que escribir en sus carpetas porque es la justificación, porque vieron todo lo que me lleva a escribir. Así que, creo que se puede agregar un texto acá. A ver si puedo escribir ahí. Entonces acá pondríamos que, fíjense, en el numerador yo tengo A por D más B por C. ¿Qué quiero decir de esto? Quiero decir que todo esto que está acá es un número entero. Quiero decir que todo lo que está abajo es un número entero, distinto de 0. Entonces, todo esto, toda esta expresión, esta fracción, es un racional. Entonces, si esta expresión es un racional, 1 más B es un racional, que es lo que quiero probar. ¿Está bien? Entonces ahí, a ver si me funciona lo que quiero hacer. A por D y... No, espera. A por D. ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? Nunca había usado esto. A por D, B por C, Sí. B por D son enteros. Necesito agrandarlo. Téngame paciencia hasta que le agarre la mano, pero está bueno. No puedo seguir escribiendo. No, sí. Ya me había amargado. A por B, B por C y B por D son enteros, pues los enteros son cerrados para la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si el año pasado llegamos a hacerlo, porque fue tan atípico el año pasado, pero no sé si en alguna parte lo demostramos, una propiedad de los números enteros, que si yo multiplico dos números enteros, el resultado es un número entero. ¿Está bien? No recuerdo si llegamos a hacer la demostración o no, pero decir que son cerrados para la multiplicación quiere decir que siempre que yo multiplique dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. ¿Está bien? Entonces ya tengo que esta multiplicación y esta multiplicación son números enteros y además también la suma es un número entero. Entonces, ¿cómo hago? Además, todo esto tienen que escribirlo después de eso. Además, A por D más B por C. Pueden poner pertenece a los enteros. No lo estoy escribiendo con símbolos porque no tengo ni idea si puedo insertar algún símbolo acá. ¿Está bien? Es entero. Es entero, pues la misma justificación. La suma, no, pues, voy a poner como antes, los enteros, los enteros son cerrados para la suma. Entonces, la misma idea. Si yo sumo dos números enteros, el resultado siempre es un número entero. ¿Está bien? Entonces, hasta acá tengo que lo que está en el denominador, o sea, A por D más B por C, es un número entero.
Y lo que está en el denominador, que es b por d, es un número entero. ¿Con eso me alcanza para decir que toda esta fracción es un racional? ¿Qué falta para decir que es racional este número? ¿Que BD es distinto de 0? Claro, que b por d es distinto de 0. También, ¿por qué no me toma? Ahí está. También b por d es distinto de 0, pues b y d son distintos de 0. Bueno, todo lo que se pueda poner con símbolos, ahí lo ponen con símbolos. Yo porque estoy medio complicada para escribirlo. ¿Está bien? Toda esa justificación, todo eso que acabo de escribir, va abajo de otra expresión. ¿Está bien? Y me permite decir que u más b es un entero. Es un racional, perdón. Que u más b es racional. Porque yo llego a esta expresión, ¿sí? Donde lo que está en el denominador es un número entero. Lo que está en el denominador es un número entero y es distinto de 0. Entonces, esta expresión es un número racional. Y si esta es un racional, esta, que es igual a esa, también va a ser un número racional. Entonces, lo que voy a poner acá, entonces, u más b pertenece a q. En el último rincón de lo que puedo escribir. ¿Está bien? Este paso está justificado por esto que está escrito acá. Por todo esto. ¿Estamos? Y del mismo modo van a hacer con los otros. Con u por b. U por b es idéntico con multiplicación en vez de con suma. Y después el otro era el del inverso. Van a trabajar con uno solo, un solo número, pero van a escribirlo como fracción, ¿está bien? Donde el a y el b son enteros y el b es distinto de 0 y van a trabajar con eso. Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? No. ¿Nada? No.